tercer día de Semana Santa, el día del cual la Biblia menos habla, del cual menos se conoce, del cual menos tal vez se tiene, no sé si decir entendimiento, pero sí menos se lo tiene en cuenta. Un día que para la tradición, desde nuestros abuelos, o por lo menos en mi caso, desde mis abuelos, un día que era un día de luto, un día de tristeza, un día de silencio, un día del que yo recuerdo que se le decía, se llamaba, tal vez se sigue llamando así, no lo sé, apelo solamente a mi ignorancia, el sábado de gloria. Nunca supe bien por qué, porque en realidad la glorificación de Jesús fue después de su resurrección. La manifestación de la obra de Cristo fue después de la resurrección. Cuando Él es glorificado fue después, aún en la ascensión. Nunca entendí por qué se le decía así, sábado de gloria, pero sí un tiempo de silencio. Yendo más atrás en el tiempo, no sé, tal vez alguno de ustedes lo recordará o habrá visto en su infancia algún caso de esos, estaba prohibido hacer trabajos manuales, estaba prohibido hacer golpes, estaba prohibidísimo, eso sí era de la infancia de mi abuela, esto me lo contó mi abuela, ya ni sé cuántos años. No se podía usar martillo. Era pecado usar un martillo el día sábado, porque con un martillo clavaron a Jesús y usted estaba usando un martillo como para festejar que habían clavado a Jesús. Hoy creo que eso no se usa más. Lo mismo que en otra corriente se decía que si usted tenía una cruz colgada, estaban glorificando a los que mataron a Jesús. Tradiciones, pensamientos. En definitiva, lo que voy es el día más desconocido y sin embargo, el día de mayor impacto, el día de mayor eficiencia, de mayor profundidad de la obra de Dios. Podemos resumir y decir que es el día donde Jesús hizo la obra completa por la cual hoy todavía estamos acá y por la cual hoy nos reunimos para adorarle. Venimos hablando desde el miércoles, aunque el miércoles fue una introducción, contando algunas situaciones que tenían que ver con los motivos que vieron al resto de Jesús. El jueves nos enfocamos en la última cena del Señor y en las palabras de Él con sus discípulos, en los principios que dejó establecidos, las enseñanzas que dejó para ellos. Ayer nos enfocamos en la cruz, en el efecto de la cruz y en las palabras de Jesús en la cruz. Y cada día tiene su importancia, cada día tiene un momento muy importante. Pero la obra de Jesucristo se dio a partir del momento en la transición entre su muerte y su resurrección. Como decía, creo que fue el miércoles o jueves, el miércoles si no me equivoco, si mencionamos las 4 etapas en las cuales podemos dividir la vida de Jesús, la primera de ellas es eterna porque es desde la eternidad hasta el momento que nació. La segunda etapa duró 33 años, del momento de nacer hasta el momento de su muerte. La última etapa nuevamente es eterna porque comienza a partir del momento de la ascensión de Cristo en el libro de los Hechos hasta el día de hoy, donde dice que el Señor sigue intercediendo por nosotros. Y la tercera, que la dejé para el final porque es en lo que me quiero detener, es la más pequeña y la más profunda, que duró solamente 2 días y medio, el tiempo que Jesús estuvo muerto, descendiendo a los infiernos, tratando con los muertos y aún con los espíritus. Para ir a la cronología histórica, me va a seguir en la lectura, no tan larga como ayer, pero bastante todavía para leer. Y van a ejercitar los dedos ahí. Arrancamos con Juan capítulo 19, versículo 30. Último texto de la lectura de ayer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Arrancamos de ahí porque es el momento exacto en el que Jesús muere. Cuando Él da por entendido, Él ya toma el conocimiento y lo declara para que quede escrito, para que se sepa, ya se había hecho todo lo que Él tenía que hacer durante la tierra y estando en vida. Ya se había hecho todo lo que tenía que hacer con la ley. Había llegado al momento donde decir, hasta acá el efecto de la ley ya ha sido cumplida, ya no tiene vigencia sobre la humanidad. Mateo capítulo 27, versículo 51, Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, y los que estaban con Él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios.
Apenas ocurrió la muerte del Señor, en los instantes ahí nomás, enseguida, algo empezó a cambiar en el plano espiritual y en el plano terrenal. La muerte de Jesús cambió la visión de los hombres naturales que estaban presentes. La muerte de Jesús cambió el plano espiritual. Empezaron a resucitar los muertos que habían, no dice la Biblia cuándo, pero que hacía tiempo estaban enterrados, y luego empezaron a caminar por las calles de Jerusalén. Un terremoto surcó la tierra, tinieblas sobre toda la tierra durante 3 horas, que cambió el pensamiento de aquellos que estaban presentes, lo hicieron reconocer que ese era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús empezó a tener efecto, cambiando la visión de los hombres. Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y ese testimonio es verdadero. Eso lo está diciendo el que escribe y que fue testigo presencial. Recuerde que el apóstol Juan estaba a los pies de la cruz. Esto lo mencionamos ayer, cuando Jesús, mirándolo a él y a María, su madre, le dice a María: he aquí tu hijo, y a él le dice: he aquí tu madre. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mateo capítulo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando a José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta acá es todo lo que la Biblia relata históricamente. Es lo único que se sabe en forma documental de los acontecimientos que se dieron. Esto es todo y nada más, y da lugar a un montón de especulaciones y crean un montón de vacíos de qué es lo que sucedió. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, después, pasados los años, teniendo revelación y habiendo tenido directamente palabras de parte de Jesús, completan la idea, completan la secuencia, explicando qué es lo que pasó en el medio, qué es lo que pasó mientras tanto. Y eso es lo que a nosotros nos genera un efecto de salvación, de bendición y de vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La muerte de Jesús abrió una brecha en el mundo de los muertos. Lo segundo que pasó, lo primero que pasó, ya vimos, hubo un terremoto, hubo un temblor, hubo una conmoción a nivel terrenal. Los hombres cambiaron su visión, todo se oscureció, todo se sacudió, algunos se asustaron, el velo del templo se rasgó. Los líderes religiosos se habrán asustado porque el velo del templo no era una cortinita común como lo que nosotros podemos tener ahora, sino que imagínense una cortina de la pana más gruesa, teniendo casi 4 metros de altura, y de arriba hacia abajo se rasga, se rompe. No había manera de que un hombre la pudiera romper desde esa altura. No había manera de que alguien estuviera escondido y la rompiera.
los líderes religiosos entendieron que esto venía del cielo y que Dios estaba cortando la separación entre Dios y los hombres. Lo primero que pasó fue un cambio en el mundo espiritual, un cambio en la vista de los hombres en el mundo terrenal. Lo segundo que pasó fue un cambio en el lugar de los muertos. Se generó una separación, una grieta en el mundo de los muertos y cambió, si tuviéramos que decir hoy en una manera un poquito más moderna, cambió el mundo metafísico. Los muertos ya dejaron de estar en el lugar donde estaban y empezaron a estar en otro lugar distinto. Desciende Jesús a la morada de los muertos, lo que hasta ese momento la Biblia enseña que era solo uno. Imagínense un paquete todos juntos ahí. Salvos, no salvos, santos, no santos. Todos en el mismo lugar. Desciende ahí Jesús y les predica. La palabra predicación, que se traduce predicación en este texto, es la palabra griega kerigma, que no quiere decir, porque yo les digo predicar y usted tal vez está pensando, bueno, les presentó el plan de salvación, o les habló palabra de Dios, que es lo que nosotros entendemos por predicar. Sin embargo, lo que Jesús hizo, que es la traducción literal de predicación, es declarar, es dar un anuncio. Es como un heraldo se paraba en la Edad Media con un pergamino y empezaba a decir, así dice el rey, tal y tal cosa, y tal otra, y tal otra, y tal otra. Una declaración, un anuncio. Querigma significa, cuando Jesús descendió, les dijo a los espíritus encarcelados y a los muertos que estaban esperando, les dijo, consumado es. Se terminó. A partir de ahora comienza un nuevo mundo. Y luego de otras situaciones, como les expliqué ayer, luego de otras situaciones que pasaron ahí, se lleva junto con él a todos los muertos en Cristo, en el Señor, los que esperaban la salvación, y queda habilitada la entrada al paraíso y luego al trono del gran Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La muerte de Jesús, tercera cosa, la muerte de Jesús equipó a la humanidad y dentro de la humanidad a la iglesia de las herramientas necesarias para hacer la obra del Señor en la tierra. La muerte de Jesús, cuando el Señor, luego de haber descendido, asciende, cuando asciende, derrama, abre la fuente de los cielos y derrama dones sobre todos los hombres, y aquí están mencionados solamente los dones del ministerio, aunque hay muchos otros más todavía en otros libros de la Biblia. Derrama el Señor los dones sobre los hombres para que a través de ellos la iglesia sea edificada. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Última lectura. Y a ustedes, ustedes somos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, un acta de maldición, un acta de condenación, un título escrito puesto sobre nuestra cabeza, que estábamos destinados a la condenación, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús, cuarta cosa, nos dio vida y reconcilió con Dios, abriendo el camino a la vida eterna. Póngase en pie, por favor.
Este sábado de gloria, como se decía antiguamente, este sábado de silencio, como sí le estamos llamando nosotros, porque tiene que ver con el momento donde Dios cayó la boca, donde no pasó más nada, donde hubo una pausa en la eternidad, hubo una coma en la palabra de Dios, esperando a ver qué es lo que iba a suceder todavía. Este tiempo de silencio no es un tiempo de angustia, no es un tiempo de congoja, no es un tiempo de tristeza, no es un día de lamento, no es un día de luto. Casi que me vengo de negro totalmente yo, porque dije, no, estoy de luto. Y pues dije, más que luto. Si sí murió, pero no está muerto, y ni siquiera ahí estaba muerto, sino que resucitó en carne y siempre estaba vivo. Y está vivo hasta ahora, en su vida espiritual. Entonces lo corté con el gris así ya de una, así que nada de velorio. Pero es el evento más importante de la historia, por el cual, como termina diciendo en Colosenses, a través de su muerte, Él nos dio vida. Usted tiene vida a partir de la muerte de Jesús. Usted tiene entrada a la vida eterna a partir de la muerte de Jesús. Usted tiene acceso a la salvación y a la bendición a partir de la muerte de Jesús. Usted tiene acceso al cambio de su vida, a la paz que siempre hablamos, a la transformación de pensamiento, a la sanidad del cuerpo, a la armonía, a la bendición en su casa. Tiene acceso a todo eso a través de la muerte de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu sacrificio.